Ok, bueno, pues buenas tardes. Primero que nada, pues mi nombre es Mónica Ortiz. Soy una de las tutoras de aquí del Centro de Enlace de Apodaca. Y bueno, el día de hoy les voy a impartir el taller de balance de comprobación, ensayo y estudio de caso. Ok, más que nada porque pues estas son herramientas que por ahí en alguna actividad nos van a estar solicitando. Entonces, para que pues ustedes puedan tener un poco de idea de qué es lo que nos solicitan y pues que al momento de que tengan que realizar su actividad, pues la puedan realizar de manera correcta, ¿ok? Es igual y como quiera, pues les recordamos que ustedes por ahí pues tienen un tutor presencial a cargo, ya sea en dado caso la licenciada Mayra Acosta o su servidora Mónica Ortiz. Por ahí pues hemos estado en contacto con ustedes, puede ser vía WhatsApp o vía telefónica. Recuerden que pueden solicitar asesoramiento académico con nosotras, ¿ok? Y bueno, pues vamos a comenzar, ¿ok? Bien. Bueno, pues en esta presentación vamos a explorar tres herramientas esenciales en contabilidad y escritura, que pues en este caso pues es la balanza de comprobación, que es más parte de contabilidad, el ensayo y el estudio de caso. ¿Ok? Vamos a comenzar con pues esta parte de la balanza de comprobación. ¿Ok? Y bueno, ¿qué es? Pues una herramienta confiable que verifica la igualdad entre el debe y el haber en una contabilidad, ¿ok? Y bueno, los propósitos, pues es más que nada asegurar la precisión de los registros financieros. Por ahí nos menciona que la balanza de comprobación es un papel de trabajo que enlista los saldos deudores y acreedores de todas las cuentas del catálogo contable, en este caso de una empresa, etcétera. ¿Ok? Y bueno, elementos. Por ahí tiene algunos elementos, pero creo que estos elementos son como que los más importantes y en los que normalmente se tiene mucha duda, ¿ok? Que pues son los activos y los pasivos, ¿ok? Bueno, pues aquí nos menciona que un activo se refiere a cualquier recurso controlado por una entidad, en este caso pues la empresa, y que resulta de eventos pasados y el cual pues esperan beneficios económicos futuros. Se utilizan para poder generar ingresos o para apoyar las operaciones de una organización. Algunos ejemplos comunes de activos pudiera ser efectivo, cuentas por pagar, perdón, cuentas por cobrar, inventario, propiedades, maquinaria, patentes y marcas registradas, entre otros. Y bueno, de activos hay dos tipos. El tipo de activo circulante y el activo no circulante. Como tal, los activos circulantes son los que se espera que se conviertan en efectivo en un corto plazo, o sea, a que a lo mejor al momento de estarlos utilizando, trabajando, etcétera, me va a dar beneficio, en este caso de efectivo, rápido, a corto plazo. ¿Ok? En este caso, pues aquí tenemos en la imagen algunos ejemplos que nos menciona que puede ser dinero en caja y bancos, inventarios, bienes, materias primas, gasolina, documentos por cobrar, etcétera, porque son cosas que tiene la empresa y que pues al trabajarlos pues nos va a dar un beneficio como tal, ¿ok? Y este beneficio pues va a ser a corto plazo porque pues trabajándolo me va a llegar rápido, ¿no? Los activos no circulantes, digamos que son a largo plazo, ¿ok? Son activos que como tal, al momento de trabajarlos, sí me va a dar un beneficio, pero puede que ese beneficio no sea de inmediato, ¿ok? El beneficio, pues en este caso va a ser a largo plazo. En este caso, pues algunos activos o ejemplos de activos circulantes va a ser maquinaria, equipo, muebles, oficinas, etcétera, ¿no? Y bueno, esto es más que nada los ejemplos de un activo, como les menciono, hay dos tipos, circulante y no circulante.
Y bueno, digamos que esto ahorita lo único que nos importa identificar como tal, al menos en esta parte de balanza de comprobación, es qué es un activo y un pasivo. Les explico que hay activos circulantes y activos no circulantes, porque a lo mejor ahí en alguna materia de contabilidad pues van a estar utilizando este concepto para generar algún balance, etcétera. Entonces, pues para que lo tengan claro, qué es un activo, que hay dos tipos, activo circulante y activo no circulante, ¿ok? Y ahora pasamos con los pasivos. Los pasivos como tal representan los recursos financieros que de la empresa le debe como tal a los terceros y pues surgen como resultado de transacciones pasadas o eventos económicos anteriores. Como tal, los pasivos, digamos que son básicamente deudas que la empresa tiene, ¿ok? Por aquí igual se pueden clasificar en dos categorías, que son pues los pasivos circulantes y los pasivos no circulantes. Los pasivos circulantes, pues análogamente son obligaciones o en este caso deudas que se tienen que pagar en un periodo corto de tiempo y generalmente pues es dentro de un año, dentro del ciclo operativo normal de la empresa, etcétera. ¿Ok? Por ahí tenemos algunos ejemplos de activos circulantes que pues son anticipos de clientes, proveedores, los impuestos retenidos, acreedores por prestación de servicio, etcétera. ¿Ok? Esos son los pasivos circulantes. Y los pasivos no circulantes, pues igual, son deudas que se tiene o que tiene la empresa, pero que no los tienen que pagar inmediatamente, que tienen a lo mejor un plazo más largo para poder realizar ese pago, ¿ok? Entonces, pues aquí tenemos ahí algunos ejemplos, que en este caso, pues son las cuentas por pagar de largo plazo, como hipotecas, ¿no? Pero bueno, aquí lo importante o lo que vamos a estar utilizando en la balanza de comprobación es qué es un activo y qué es un pasivo. Entonces, a grandes rasgos, un activo es como tal el dinero que entra a mi empresa, ¿ok? Y los pasivos es dinero que se debe, que en este caso, pues va a llegar hasta cierto punto a salir, ¿no? De la empresa o como tal de la capital de la empresa. Y pues es bien importante que ustedes puedan identificarlos porque pues como les menciono, a lo mejor ahorita no vamos a utilizar o enfocarnos mucho en activo circulante, activo no circulante, pasivo circulante y no circulante, sino que pues sí nos vamos a enfocar en qué es un activo y qué es un pasivo, ¿ok? Pues recordemos, activo entra, es dinero que le va a entrar a la empresa y los pasivos son deudas que la empresa tiene, ¿ok? Que dinero que va a salir en un futuro. Y bueno, otros elementos, pues por ahí son los gastos, ingresos, capital y costos, ¿ok? Que en gastos, pues son los gastos generales de venta y de administración, ingresos y bonificaciones por ingresos, entre otros, capital social, reserva legal y costos de evoluciones, costos de venta, ¿ok? Que son básicamente, digamos que los elementos que tienen como tal una balanza. Y bueno, aquí digamos que son tres pasos generales que debemos de tener en cuenta para poder generar lo que es una balanza de comprobación. ¿Ok? Comenzamos con el registro de transacciones. Ahí es, digamos, que tener en cuenta todas las transacciones que tiene la empresa. ¿Ok? Ya que tenemos en cuenta las transacciones, esto me refiero dinero que paga y dinero que recibe. Pues en este caso, las dos partes, ¿no? Ya que yo tengo esa lista de elementos que pues son para pagar o dinero que recibe la empresa, ahora digamos que se hace como tal una organización para poder resumir las transacciones. En este caso, yo aquí les recomendaría, bueno, paso 2, que es transferencia al mayor, es como tal identificar si es un pasivo o es un activo, ¿ok? Y marcarlo como tal para, pues que ustedes lo puedan ya generar o generar como tal la balanza, porque pues básicamente la balanza de comprobación son solamente sumas, nada más que aquí lo importante, como les menciono, es que ustedes identifiquen qué es un pasivo y qué es un activo, ¿ok? Porque pues de ahí depende cómo vamos a acomodar nuestra balanza para que nos dé el resultado correcto.
Y bueno, aquí yo tengo un ejemplo, es muy sencillo. Por ahí nos menciona, supongamos que estamos haciendo una balanza de comprobación al final de mes de enero para una empresa ficticia llamada empresa XYZ. Y nos dan por ahí una lista de datos, ¿no? De datos de dinero, ¿ok? Aquí yo ya los tengo acomodados como débito o crédito. Si es de débito, es dinero pues que le entra a la empresa y si es crédito, pues es dinero que debe la empresa, ¿ok? Entonces, aquí lo identificamos como activo y pasivo, lo puse como débito y crédito para que lo tengan también por ahí en cuenta. Entonces, comenzamos con el primero, caja, pues es dinero débito porque es dinero que cuenta la empresa, que pues se está moviendo, en este caso es un activo. En bancos se tiene débito, entonces pues es dinero igual que tiene la empresa en bancos, es un activo que pues se está moviendo por ahí constantemente. Cuentas por cobrar es de débito porque es dinero que otras empresas, otras, pues no sé, clientes, etcétera, le deben a la empresa, pero es dinero de entrada. Entonces, en este caso, pues es un activo, es de débito. ¿Ok? Inventario. Inventario, pues como tal, es material que tiene la empresa que en algún momento va a salir a venta, ¿no? A lo mejor, pues sí está ahí, pero pues qué tal si llega una empresa y te pide, como tal, cierta cantidad de productos, pues es el inventario que se tiene, ese es de débito porque también es dinero de la empresa, ¿no? Que a lo mejor lo tiene ahí para si en algún momento llega a venir alguna empresa, pues es dinero que le va a entrar, ¿no? En total tiene 15,000 pesos. Mobiliario y equipo es de débito porque igual aquí pues entra a lo mejor mobiliario y equipo a lo mejor es un activo pasivo, perdón, un activo no circulante porque pues es digamos que equipo que se tiene, que se utiliza para a lo mejor realizar esta parte de todo el proceso de trabajo, los registros, etcétera, las ventas, las compras y todo eso, y pues nos va a generar ganancia. Entonces, digamos que el costo del mobiliario y el equipo es 20,000, es dinero de la empresa que tiene por ahí y viene siendo un activo, ¿ok? Cuentas por pagar, aquí ya viene siendo crédito porque es dinero que como tal va a salir de la empresa, ¿ok? Préstamos por pagar, igual, pues son préstamos que la empresa pidió en este caso y que pues debe, tiene 12,000 de deuda, entonces ahí todavía no nos dicen si es pasivo, perdón, no circulante o circulante, como les había mencionado, solamente necesitamos activo y pasivo, ¿ok? Y bueno, los préstamos por pagar, como les menciono, es una deuda, entonces es un pasivo. Y capital pues como tal es crédito. Entonces, pues básicamente en este caso es un pasivo. Ahora, pasos para realizar una balanza de comprobación. Ahí dice listar las cuentas y sus saldos, que es básicamente lo que ya nos da el problema, ¿ok? Que tenemos aquí cuentas y saldos. Después, clasifica las cuentas. Separa las cuentas en sus categorías respondientes, como les había mencionado, activos, pasivos y capital. Las cuentas de activos se presentan generalmente al débito, como les había mencionado, y las de pasivo, pues, y capital a crédito. Ahora, sumar los saldos de las cuentas de activo. Entonces, todos los que yo haya identificado que son de débito, en este caso, o sea, que ya identifiqué que son activos, los voy a sumar, ¿ok? Y pues eso me va a dar un total de 58,000. Es lo único que se va a hacer. O sea, digamos que el primer paso como tal de ya tener los datos de mi empresa es identifico si es un activo o un pasivo, que era como les mencionaba, que es lo más importante. Y ya teniendo eso a criterio de nosotros, obviamente, y pues a lo mejor de los ejemplitos que por aquí les mencioné, que son activos y pasivos, pues lo identificamos y ahora sí, lo único que hacemos es una suma, ¿ok? Suma de todos esos datos. Ahora, nos dice sumar los saldos de las cuentas pasivo y capital. Entonces, en esta parte sumamos el pasivo y la capital y nos va a dar, les digo, son puras sumas, es solamente que nosotros identifiquemos los datos, sumamos pasivo y capital y me da
un resultado de 58,000. Entonces, el siguiente paso es verifica que todos los totales pues en este caso, débito y crédito o activos y pasivos sean iguales, porque es lo que me va a decir si mi balanza de comprobación está correcta. Si identifiqué los datos de activos y pasivos de manera correcta, ¿ok? Y bueno, eso es bastante importante. Si a lo mejor el dato de débito me da distinto al de crédito por cierta cantidad, pues hay que volver a identificar nuevamente los datos de cuentas y saldos, o a lo mejor se nos fue por ahí otra cuenta. Pero pues siempre hay que identificar eso, porque la suma de los activos y la suma del pasivo y de la capital siempre debe de ser el mismo, ¿ok? Pues aquí únicamente, como les mencioné, aquí ya tengo una tablita en este apartado. ¿Dónde se lo- Aquí, donde pues viene la cuenta, viene todo lo mismo de, pues en este caso, las cuentas y los saldos. Y aquí ya nada más identifiqué débito y crédito, los acomodé el valor en cada columna. Pues aquí caja, bancos, cuentas por probar, inventario, mobiliario y equipo hemos dicho que era débito. Y en crédito quedamos que era cuentas por pagar, préstamos por pagar y capital. ¿Ok? Entonces, pues solamente lo que hice fue de los datos que ya tengo aquí, los acomodo aquí, débito, crédito, y hago la suma. En este caso, el total de las dos columnas me da 58,000. Por tanto, yo puedo decir que mi balance de comprobación está correcta, ¿ok? Pero como les mencionaba, si en algún momento ustedes llegan a tener por ahí de que el total no les da lo mismo, probablemente están identificando un activo por un pasivo o un pasivo por un activo, o sea, los están ahí confundiendo. Entonces, o a lo mejor les faltan ciertos datos. Entonces, eso sí es bien importante que ustedes lo tengan en cuenta, porque como tal la balanza, pues es solamente realizar sumas después de uno identificar si es un activo o un pasivo. ¿Ok? Y bueno, pues básicamente esto es lo que tenemos que generar para poder crear lo que es una balanza de comprobación. Los errores comunes, pues eran los que les mencionaba, que a lo mejor si llegan a tener algún error en los totales de débito y crédito de activo y pasivo, va a ser pues omisiones de transacciones, o sea que a lo mejor se les olvidó como tal enumerar o marcar cierta transacción de un pago o de un cobro que se hizo que a lo mejor ustedes no lo registraron. Inversiones de débitos y créditos, pues es lo mismo que se les haya omitido algo de alguna inversión en crédito o algún débito. Y pues básicamente la balanza de comprobación nos ayuda a identificar y corregir estos errores antes de generar un informe financiero, ¿ok? Antes a lo mejor de hacer un balance general de la empresa, etcétera. La importancia de la balanza de comprobación, pues asegura la exactitud de los registros contables, facilitando la toma de decisiones informadas y cumpliendo con los estándares contables, perdón. Y pues bueno, como les mencioné, lo que sí me importa mucho remarcar es esta parte. Recordemos que es un activo y que es un pasivo, porque pues esta, digamos que es la parte más importante, debido a que la balanza de comprobación ya únicamente son sumas, ¿ok? Entonces, es esa parte que debemos de tener en cuenta de cómo identificar cada dato de nuestra empresa o cada transacción de nuestra empresa. Bien. Y bueno, hasta aquí es esta parte de lo que es la balanza de comprobación. No sé si tengan por ahí alguna duda. Si no, pues vamos a pasar a la siguiente parte, que en este caso, pues es hablar un poquito de algo ya a lo mejor muy distinto a la balanza de comprobación, que es un ensayo, que también es una de las herramientas que les van a estar solicitando por ahí en lo que son sus actividades de cada una de sus materias. Y bueno, vamos a comenzar. Definición de ensayo. Un ensayo es un tipo de prosa que representa la opinión personal del autor sobre un tema en específico. Es un medio para poder expresar ideas de manera libre y argumentativa. ¿Ok? ¿Qué características se tienen? Bueno, subjetividad. Refleja la perspectiva personal del autor, ¿ok? O sea, digamos que es básicamente cómo lo ve de manera personal la persona que lo está escribiendo.
Argumentación, presenta argumentos y evidencia. Obviamente, el autor se basa en, pues como tal, antecedentes acerca de ese tema del que vaya a realizar su ensayo para presentar, pues en este caso, la evidencia de que alguien más ya a lo mejor hizo una investigación acerca de eso, y a lo mejor realizar una comparación de la perspectiva personal del autor del ensayo a los antecedentes que ya se tienen acerca de ese tema. Estilo puede ser formal o informal según el propósito. Y la estructura es bien importante, siempre se debe de tener una introducción, el desarrollo, que en este caso pues ahí ya es básicamente el escrito, y una conclusión, ¿ok? Acerca del tema. Y bueno, hay diversos tipos de ensayo, como argumentativos, descriptivos, narrativos y expositivos, cada uno con objetivos particulares y estilos únicos. ¿Ok? Y bueno, ¿qué estructura tiene el ensayo? Pues aquí como les mencioné, tiene como tal tres componentes, que es la introducción, donde vamos a hacer una presentación del tema y una tesis, pues en este caso es platicar un poco acerca de, pues el tema en el cual vamos a abordar, ¿no? El desarrollo, pues ahí es básicamente el escrito como tal que va a hacer el autor, donde pues debemos de agregar la argumentación, que como les menciono, son investigaciones o antecedentes de otros autores, y pues la presentación de ideas del autor original, del autor que está realizando en este caso el ensayo, ¿ok? Conclusión, que pues es escribir resumen de puntos claves y el cierre del tema, ¿ok? Digamos que esta es la estructura que se debe de tener en un ensayo. Normalmente en sus actividades va a ser porque por ahí ya, ustedes ya saben la estructura de sus actividades, que es portada, introducción, el desarrollo, conclusión y bibliografía. Ustedes pueden darle la misma estructura porque pues ustedes adicional a su actividad le están agregando lo que es su portada y su bibliografía, ¿ok? Pero bueno, aquí únicamente yo me estoy enfocando en la parte central que es el ensayo, que es un ensayo. Pero recuerden que ustedes tienen que poner portada y bibliografía, ¿bien? Y bueno, consejos para escribir un buen ensayo. Claridad en la tesis, deben de tener coherencia las argumentaciones que realicen y obviamente pues con los puntos de vista del autor. El uso efectivo de ejemplos y evidencia, revisión y corrección, ¿ok? Y bueno, pues aquí tengo un ejemplo de cómo hacer el ensayo de un libro. Primero nos dice, lee atentamente y toma notas. O sea, si ustedes tienen un libro, pues hay que leer esa parte del libro o el tema que ustedes quieran realizar su ensayo. Lo leemos, hacemos una lluvia de idea de los puntos más importantes o de qué es lo que queremos explicar o en qué nos queremos enfocar para escribir nuestro ensayo, ¿ok? Ya que tenemos en cuenta, hacemos una estructura, ¿ok? De qué es lo que va a ir primero, en medio y después, para que pues ustedes puedan estructurar bien su ensayo antes de escribirlo y pues revisar como tal las conclusiones, que hay que asegurarnos de que respondan las preguntas de la introducción, revisar el trabajo y pues escoger un buen título, ¿ok? Y bueno, básicamente, pues estos son como tal la parte de escribir un ensayo, que como les mencionaba, lo importante como tal es que el alumno realice investigación, pues referente a lo que son los temas, en este caso, que es la parte de la argumentación, presenta argumentos y evidencia, y pues que obviamente sea escrito con sus palabras, porque por ahí nos dice que tiene que ser perspectiva personal del autor. Entonces, la persona que lo escribe tiene que escribirlo en sí como tal de su propia autoridad, o qué piensa respecto a ese tema, ¿ok? Normalmente los ensayos que les piden a veces les piden, no, tienes que hacer un ensayo de una cuartilla. Entonces, pues es solamente que ustedes llenen esa página con la información del ensayo. Bien, no sé si tengan alguna duda referente a lo que es esta parte de el ensayo para poder pasar ya a la siguiente herramienta que es un estudio de caso. ¿Todo bien? Bueno, pues entonces vamos a continuar con esta parte del estudio de caso.
Y bueno, ¿qué es un estudio de caso? Un estudio de caso es un análisis detallado y profundo de una situación específica, problema o evento real, y se utiliza para poder comprender contextos complejos y proponer soluciones, ¿ok? Como tal, aquí pues lo importante es brindar una solución a esa situación que se tiene, a ese problema o ese evento, ¿ok? Características, pues es la contextualización, que en este caso pues son detalles sobre el entorno y las circunstancias. Hay que hacer una investigación del uso de múltiples fuentes de datos, o sea que igual que busquemos antecedentes acerca de si a lo mejor en el pasado ya sucedió esa problemática y a lo mejor en base a esa problemática que se tenían o que investigaron anteriormente, la solución que ellos plantearon pudiera ser buena para la solución que ustedes quieren brindar, etcétera. Análisis, profundidad en la evaluación de factores clave, ¿ok? Pues aquí como tal es profundidad en la evaluación de factores claves. Pues sí, básicamente esta parte de, igual como les mencionaba, que ver si esta parte de la solución que brindaron en ese antecedente o en esa situación que pasó, pues pueda ser una solución para el problema que ustedes tienen y pues que pues si la pueden aplicar o no. Y soluciones propuestas basadas en la comprensión del caso. ¿Ok? Ahora, tipos de estudio de caso. Hay diversos enfoques como descriptivos, exploratorios, explicativos, evaluativos, y pues cada uno está adaptado a objetivos específicos de investigación. También ya depende mucho de la investigación que ustedes le soliciten. ¿Qué estructura se tiene? Bueno, presentación del caso y objetivos, o sea, que ustedes mencionen qué caso tienen. Contextualización teórica. En este caso, pues es básicamente que ustedes platiquen en este caso de los antecedentes que a lo mejor sí ya sucedieron en algún otro lugar o antes, en tiempo antes. Descripción del método de investigación. Esta parte de descripción del método de investigación pues hay que revisar, qué tipos de metodologías hay para solucionar ese problema, porque pues también ya depende, esta parte de la metodología depende de qué tipo de problema estemos trabajando. Evaluación detallada del caso. Bueno, más que nada porque dependiendo de la metodología, también ahí a lo mejor les piden, ay, creo que se llaman evaluaciones o algo así, donde ustedes tienen que a lo mejor utilizar una herramientas de evaluación en las que ustedes en su estudio, no sé, realizan una encuesta, ¿no? Y hay diferentes tipos de encuesta que se pueden realizar para a lo mejor recopilar datos en base a esa situación y ustedes ya poder, pues ver cómo se comportan los datos y en base a eso, pues generar a lo mejor una solución, ¿ok? Evaluación detallada del caso, hallazgos y posibles soluciones. La evaluación detallada del caso, pues es esta parte donde analizamos como tal los datos que ustedes obtienen de pues esta herramienta de evaluación y pues los hallazgos y posibles soluciones, que es en este caso, qué solución voy a brindar a esa situación, ¿no? Y pues los hallazgos importantes que, como les menciono, en los antecedentes pudieran haber encontrado para brindar una solución o ver si empata esa solución con nuestro caso. Pasos para realizar un estudio de caso. Y bueno, primero pues es identificar el problema o situación. Hay que recopilar datos y evidencia, seleccionar el método de investigación, analizar y evaluar la información y proponer soluciones o recomendaciones, ¿ok? Identificar el problema, pues ahí ya depende del problema que ustedes tengan.
Recopilar datos y evidencia, pues es básicamente tener a lo mejor, digamos que yo creo que esta parte o puede ser la observación o sea, observemos el problema y ver qué podemos sacar de información en base a eso. O también recopilar datos es, pues en este caso, la parte de los antecedentes que les menciono, que es ver si a lo mejor en el pasado ya hubo algún problema del mismo tipo, del mismo rasgo, y pues ver qué onda con esos datos y los datos que yo tengo ahorita en el presente, ¿ok? Después seleccionar el método de investigación que les mencionaba, que ahí hay que verificar qué métodos de investigación hay, porque pues sí hay varios, y ver cuál es el que más se acopla a la situación que se tiene. De ahí pues sacamos la herramienta que en este caso es de evaluación que les menciono, que puede ser una encuesta y pues analizar y evaluar la información de esa herramienta de evaluación que obtuvimos referente a lo que es el método de investigación. Tengo la información, ya recopilé los datos, analizo y evalúo la información que recopilé y propongo soluciones o recomendaciones, ¿ok? Y bueno, pues ofrece una comprensión única y detallada que va más allá de los datos superficiales, facilitando la toma de decisiones informadas y la resolución efectiva de problemas. Entonces, pues un estudio de caso es más que nada, pues un análisis como tal para poder resolver un problema, igual, como les menciono, aplicando una metodología la cual pues sea que tenga que utilizar una herramienta de evaluación, ya sea encuesta, etcétera. Y pues en base a esos datos que yo recopile y la información de los antecedentes, ver qué solución puedo brindar hacia la misma. ¿Ok? Y bueno, no sé si tengan por ahí alguna duda referente a esta información. ¿Todo bien? Ok, chicos. Bueno, pues en base a este taller, pues ya sería todo por mi parte. Les agradezco mucho que hayan asistido el día de hoy. En estas semanas vamos a estar por ahí brindando más talleres, ya sea mi compañera Mayra o su servidora, referente a algunos otros temas, que como les menciono, son temas que pues les van a estar pudiendo ayudar a ustedes a realizar lo que son sus actividades académicas. También recordarles que en dado caso de que lleguen a tener por ahí alguna duda en sus actividades o materias, no duden en enviarnos mensaje. Por aquí, pues este es mi número de WhatsApp. Igual y a la mayoría, les mandamos por ahí mensajito para ver cómo van con sus actividades o les mandamos o les realizamos por ahí una llamada también para lo mismo. Y pues ver si tienen alguna duda en la cual nosotros pudiéramos apoyarlos. Nada más ahí les agradeceremos bastante que pues nos puedan comentar cómo van para pues saber esta parte de cómo va el alumno y ver si a lo mejor les podemos dar alguna opción de pues que no vayan a perder sus materias, ¿ok? Y bueno, pues ya sería todo por mi parte. Recuerden que pueden solicitar asesoramiento académico, ya sea con su tutora Mayra Acosta o su servidora Monique Ortiz. Les agradezco mucho que hayan asistido el día de hoy y pues que tengan un excelente fin de semana, ¿ok?